La materia. La materia es todo lo que conforma el universo, todo lo que podemos ver y mucho más allá. Como muchos ya podrán saber, la materia está compuesta de moléculas y las moléculas están formadas por átomos. Pero, ¿acaso realmente sabemos qué son los átomos? Pues elemental, mi querido Watson. Las moléculas, como mencionamos anteriormente, están compuestas de átomos, pero los átomos, a pesar de todo, están compuestos por partículas mucho más pequeñas y estas son denominadas las partículas elementales. Estas partículas son denominadas como tal por ser la composición más básica que existe de la materia. Precisamente podemos decir que son las partículas que no están compuestas por partículas de menor tamaño y sin estructura interna, o sea, un perfecto estado puro. Originalmente este término se utilizó para catalogar a las partículas subatómicas, como ya las conocemos, los electrones, los protones y los neutrones. Pero, sin embargo, esa creencia popular fue desechada en 1970 cuando se descubrió que dichas partículas subatómicas eran divisibles. Es decir, que si estaban compuestas por partículas más pequeñas y estas eran llamadas hadrones y mesones. Pero espera, es que no termina acá. Los mesones y los hadrones se descubrió que tampoco eran partículas elementales, sino que estos también estaban compuestos por partículas simples. Por lo tanto, esas partículas elementales son llamados quarks y leptones, y ellos interactúan entre sí por medio de los bosones. Sí, la famosa partícula de Dios. Todo esto deja una duda, y es que, ¿por qué existen partículas complejas? ¿Por qué las partículas simples buscan juntarse con otra partícula simple para formar una estructura más compleja? Este principio se puede entender por medio de la física, y es que muchos los van a poder identificar con los opuestos se atraen, y es que es cierto, las partículas tienen cargas eléctricas, positivas y negativas. Las partículas de cargas que sean iguales se van a repeler, pero mientras las partículas sean de carga eléctrica diferente, estas se van a atraer. ¿Pero por qué ocurre esto? Las cargas eléctricas de la partícula al estar solitaria son poco estables, por lo tanto, ella buscará a su opuesta que la complemente para hacer que su carga eléctrica sea neutra. Pero esta condición no siempre sucede, y aquí es donde conocemos a las partículas ionizadas. Y es que estas partículas son inestables, es decir, que tienen una identidad eléctrica, ya sea positiva o negativa. ¿Y por qué ocurre esta tendencia? Este fenómeno ocurre cuando hay falta o exceso de electrones, dotando al átomo con una carga eléctrica. Es decir, al haber un exceso de electrones, la carga de esta partícula va a ser negativa, y su nombre va a ser anión. Pero en caso contrario, si lo que le falta son electrones, pues su carga va a ser positiva y su nombre va a ser catión. Entendido este punto, podemos decir que las partículas son las que componen una sustancia química. ¿Pero por qué decimos que es una sustancia química? Esto se debe que al ser una composición de ciertos elementos químicos, pues este tendrá las características químicas del mismo. Y para que esa composición pueda suceder, pues debe existir un enlace químico. Como su nombre lo indica, es el puente o el método de conexión que hay entre una partícula a partícula o de un átomo a átomo. Y son los enlaces químicos los que nos dan las propiedades físicas y químicas de la materia. Esto en la química se puede observar por medio de los estados de la materia, como lo que serían los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Todo lo determina la posición y la fuerza eléctrica de las moléculas. Así que ya sabes, si eres bueno en física pero no en química, pues es sencillo. Cuando te pregunten los estados de la materia, ya sabes que es por las interacciones eléctricas que hay entre partículas. Pero si es al contrario, si eres bueno en química pero no en física, pues ya sabes que los estados de la materia es la que te está dando una descripción de esas interacciones eléctricas que hay en partículas.